Llegamos a esta sección del Picota Ayuntamiento Abierto, en el que, como cada miércoles, tomamos el pulso a la actualidad municipal del consistorio emeritense para poder abordar los principales temas que nos traen. Por ello, hoy vamos a saludar al que ejerce de alcalde en funciones en esta jornada, Julio César Fuster. Buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues ¿Tienes contabilizada en la nómina las horas de alcalde en funciones que llevas? Eso va en la parte de teniente alcalde. Eso no se retribuye como así pasa con los funcionarios que ocupan transitoriamente los puestos de dirección, pero en mi caso no ocupa, es el mismo sueldo que teniente alcalde. No, ya, no sé, pero digo porque a veces si uno computa las horas dice, oye, pues me da para ser alcalde en otro sitio. Todo por el mismo precio. Pero encantado, y además es un honor y además el otro día lo hablaba con mis hijas, yo voy a ser alcalde en funciones durante una semanita. No ha sido la primera vez, pero sí, estoy ejerciendo esa tarea que como decía también, y lo dice el alcalde titular, es un honor, así que encantado. Cabe recordar que el alcalde está en Japón, en Osaka, en la exposición universal de Osaka, donde junto a la alcaldesa de Úbeda, del grupo de Ciudades Patrimonio, están promocionando a las Ciudades Patrimonio en esta muestra, ¿no? Universal, por cierto, un mercado asiático emergente en el que Mérida cada vez recalan más turistas de un alto poder de gasto en cada uno de sus viajes. En la época donde yo fui concejal de Cultura, junto con Roberto Olivera en aquel momento, 2007-2011, ya nos fijamos en el sector oriental turístico. Ya se veía clarísimamente que era un espacio de posibles clientes, de posibles turistas, y como así se ha demostrado. Es un mercado muy, muy importante, efectivamente. Vamos a hablar del 10º aniversario, que el pasado día 13, día de San Antonio, por cierto. Sí, señor. Antonio Ríos Osuna es alcalde, Luis fue por primera vez, tomó posesión el día 13, día de San Antonio, el día de su onomástica. Efectivamente, el 13 de junio del 2015, correcto. Y queríamos repasar lo que ha ocurrido en esta década. Pero antes de entrar en esa materia, y como la actualidad siempre manda, quería preguntar al alcalde en funciones sobre esa polémica suscitada acerca de la celebración de la gala, de la entrega de los premios Max en su 29ª edición para el año 2026, 1 de junio, en el Teatro Romano, en el que, a la noticia realizada por el alcalde Antonio Ríos Osuna, ha respondido la portavoz de la Junta de Extremadura, señalando que hay una falta de compromiso institucional de la administración municipal con la autonómica por no haberle comunicado a ellos primeros que se iban a celebrar estos premios en un monumento que rige el patronato del Consorcio de la Ciudad Monumental, que ellos tienen o dicen tener la mayoría de la cuota, ¿no?, de participación. Habla de falta de cariño. La portavoz habla de falta de cariño. Claro, cuando tú das cariño, recibes cariño, pero si tú no das cariño, no puedes aspirar a ofrecer cariño. No puedes tenerlo. Yo creo que no es una cuestión de cariño, es una cuestión de alianza y de trabajo. Este equipo de gobierno, si hay algo que se distingue, es por trabajar mucho y con mucho esfuerzo. Y estamos siempre atentos a qué puede pasar y qué puede acontecer en Mérida a corto, a medio y a largo plazo. Y el equipo de gobierno, con el alcalde a la cabeza, lleva trabajando en que puedan venir los premios Max mucho tiempo. Evidentemente es una estrategia que se tiene que llevar, como ha dicho ya el alcalde, de manera discreta, porque es verdad que había otras ciudades que aspiraban a tener tan distinguido honor de recoger y de acoger los premios Max en su ciudad. Pero claro, Mérida es una ciudad imbatible, es la ciudad más, ahora mismo es una de las ciudades que yo siempre califico, que además va un poco en nuestro, digamos, narrativa, que es una de las ciudades más potentes y es una ciudad escena. Yo siento mucho por esa proyección que quiere hacer la Junta de Extremadura, pero Mérida hoy por hoy es la capital de la escena teatral de toda España. Y es así, no hay ninguna otra ciudad en España que acoja un festival de teatro clásico tan poderoso como el festival, no hay ninguna otra ciudad con más butaca por habitantes que Mérida. Tenemos el Festival Grecolatino, tenemos el Festival de Teatro Amateur, tenemos numerosas proyecciones relacionadas con el teatro, cine, Teatro María Luisa. Somos una ciudad teatral, somos una ciudad capital de escena. Y eso nos ha valido para presentarnos con esa carta de presentación.
Y yo creo conocer políticamente a la portavoz de la Junta de Extremadura. Y en su intervención denotaba nerviosismo y yo creo que un mal perder. Yo creo que se debería haber obviado todo lo que dijo y ahí es donde se distingue de un buen ganador o de un buen perdedor. Un buen perdedor cuando dice, oye, pues enhorabuena, chapó, y hasta ahí. Y después ya se trabaja. Pero claro, yo creo que tuvo un mal perder. La portavoz de la Junta de Extremadura no le sentó nada bien, pero esto es lo que hay. Es el resultado de mucho tiempo de trabajo. Y ahora, evidentemente, esto no quiere decir nada, solamente que el premio Max viene a Mérida el 1 de junio del 2000. Ahora veremos a ver quién pone qué. Y ahora vamos a ver el nivel de compromiso de la Junta de Extremadura. Yo anticipo que debe ser un proyecto en donde la Junta de Extremadura esté presente. Así lo queremos, pero ellos verán qué quieren hacer. Y lo pasaremos por el consorcio de la Ciudad Monumental en no. Y ellos no tienen, la Junta de Extremadura, sus datos los tienen muy erróneos. Allí participa el Gobierno de España, participa el Gobierno de Mérida, participan las diputaciones y participa la Junta de Extremadura. Y por datos de signo político no tienen la mayoría. Pero yo no quiero entrar en eso. Queremos ver cuál es la actitud de la Junta de Extremadura en los meses venideros. Por cierto, estamos ya solicitando en la reserva del 1 de junio del año que viene el teatro, o sea, lo que es el Teatro Romano, para que el evento de los premios Max vengan a Mérida. Y a ver qué pasa, quién hace qué. Ahí vamos a ver muy claramente quién hace qué. Vale, pues entramos en el balance de esta década, desde 2015 para acá. Si tuviera que resumir, Julio César Fuster, esta última década de gobierno en el Ayuntamiento de Mérida, ¿cómo lo haría? Yo creo que, para resumir, me gustaría hacer una foto del 2015. ¿Qué pasaba en 2015? Y lo que pasaba en 2015 hay varios ejemplos que lo diagnostican muy bien. El Ayuntamiento estaba en la UCI. El Ayuntamiento estaba en la UCI. Metafóricamente hablando, si tuviéramos que definir cómo estaba el Ayuntamiento de Mérida, diría que el Ayuntamiento de Mérida en el 2015 estaba en la UCI. Tenemos una deuda galopante, teníamos una tasa de desempleo superior al 28%, teníamos un pago promedio a proveedores de más de 200 días, tenemos una desconfianza brutal de los proveedores para hacer cosas con la ciudad de Mérida, había 0 contratos de inversión pública. Estamos hablando de que la ciudad administrativa, política y económicamente paralizada. Eso pasaba en 2015 y eso eran los datos que vamos y estamos conociendo todos estos días. Una deuda superior a los 77 millones de euros, en donde no solamente estamos hablando de la deuda bancaria, estamos hablando de la deuda de pago a proveedores. Nadie quería trabajar para el Ayuntamiento de Mérida. Pero no se hay la oposición que dice que no es real esa cifra, claro, que es menor. Claro, lo que pasa es que la cifra que barajan ellos no han visto los informes técnicos, o sea, eso no lo dicen los políticos, eso lo dicen los informes técnicos, que además le hemos respondido y le vamos a responder a los grupos municipales sobre cuánto era la deuda en 2015, con informes técnicos. Entonces, claro, son imbatibles esos datos que apuntaban a una deuda superior a 77 millones de euros. Entonces, la foto del 2015 era que estaba un ayuntamiento prácticamente paralizado, en quiebra y en la UCI. Ese era el 2015 que se encontró el gobierno de Rodríguez Osuna en ese año, que por cierto no tenía mayoría absoluta, tenía 12 concejales y concejalas. Que esto es muy importante porque, visto también la perspectiva, hay que contar cómo fue evolucionando. Entonces, la primera etapa yo la defino como el gobierno de Rodríguez Osuna tenía que sacar de la UCI al Ayuntamiento de Mérida, llevarlo a planta y darle el alta. Eso es lo que pasó entre el 2015 y 2019, insisto, sin mayoría absoluta. Negociando presupuestos, tuvimos siempre presupuestos, negociado con los diferentes grupos políticos y al final la táctica que se utilizó por parte de los compañeros, que yo no estaba, pero sí me consta de que así fue. Un dato, en septiembre del 2015 no había para pagar la nómina a todos los trabajadores y trabajadoras. No había dinero. Entonces, imagínense cuál era la situación en esa anualidad. Básicamente, lo que hizo el gobierno en aquel momento fue hacer una proyección, una evaluación muy rigurosa y empezó a mirar a Europa y a mirar al gobierno de España, a ver qué podía pasar, cómo se podían traer fondos
Y en ese periodo, 2015-2019, llegaron los primeros proyectos EDUSI, con más de 15 millones de inversión. Empezamos a tomar en cuenta todo lo que era la transformación digital. Después tuvimos que resetear los procedimientos administrativos y darle una vuelta para que empezaran todos los procedimientos electrónicos. En aquel momento no había nada. En 2015, tecnología cero y se hacía como se podía, con mucho papel. Y después apostar por volver otra vez a activar el petróleo, entre comillas, de la ciudad de Mérida. Más eventos culturales, más eventos deportivos, fijar que Mérida era una ciudad solvente, empezar a dialogar con los proveedores, empezar a generar confianza y ya, yo creo que se logró el objetivo, darle de alta en 2019 al Ayuntamiento de Mérida con un proceso en donde se empezó a recuperar la parte económica, empezamos a mirar, como decía, Europa, más proyectos, fondos del Gobierno de España, de Pedro Sánchez, y yo creo que ahí empezó el Stone en 2015-2016, relanzamos el Emérita Lúdica, relanzamos todo lo que tenga que ver con pagar mejor a proveedores y de esa manera empezó a recuperar la senda de todos los proyectos. Y aquí marco un hito como ejemplo, si me permite. Esa legislatura es donde se cumple un hito histórico, lo que es la descentralización del Conservatorio Municipal de Música a la Junta de Extremadura, que tiene un valor simbólico, porque era algo que todo el mundo había pensado, pero es en esa época cuando se produce el traspaso, la reducción de las becas a los chavales que están y a las chavalas que están estudiando en el conservatorio, y se produce ese hito histórico, el traspaso demandado, perseguido, soñado del conservatorio a la Junta de Extremadura. El año 20 fue un año muy difícil, el año de la pandemia, indudablemente. Sin embargo, la ciudad creo que fue pionera en el hecho de recuperar la actividad tras el confinamiento. Tanto es así que apostó por la celebración del Festival de Teatro Clásico, del Stone, de la actividad cultural en la calle, cuando la mayoría de las ciudades no lo hicieron. Claro, nosotros... ¿Os la jugasteis ahí? En 2019 tuvimos la confianza de la ciudadanía, esa es la segunda etapa. Empezamos a diseñar en el 2019 todo lo que era relanzar todo lo que estaba. Tuvimos mayoría absoluta, tuvimos 13 concejales y concejalas, pero claro, se presenta la pandemia. Y en la pandemia lo primero que tuvimos que hacer es aceptar todo lo que había, procesos de cuidar a nuestros trabajadores y empleados municipales. Siempre habrá un gracias eternas para los que permanecieron al pie del cañón en aquellos años. Es verdad que tuvimos que proteger mandando a casa a todos los trabajadores. Ahí empezó la época del teletrabajo y demás, pero mi reconocimiento a aquellas personas que ya lo saben, empleadas municipales y empleados municipales, que se pusieron a disposición. Y sí, sabíamos que detrás de la pandemia la vida continúa y la ciudad continúa. Y también sabíamos y teníamos una hipótesis. Todas las ciudades que pararan en pandemia, arrancarlas sería muy, muy difícil. De hecho, así pasó. Y yo recuerdo todavía el mes de abril, mayo, estábamos en casa todavía, que tuvimos y teníamos que tomar una decisión. Si festival de teatro sí, festival de teatro no. En aquel momento se nos planteaban por parte de las productoras, en este caso Pentación, que tenía lo que era la gestión del festival, y todo el mundo miraba al Ayuntamiento de Mérida. ¿Qué quería hacer el Ayuntamiento de Mérida? Y recuerdo que tomamos decisiones y no sé, en aquel momento acertamos, nos dio la razón la historia y la decisión, pero también nos podía haber salido mal. Y tomamos la decisión de tirar para adelante con el Festival de Teatro Clásico, junto con la Junta de Extremadura, el Ayuntamiento y la empresa gestora. ¿Fue un momento en el que sentíais que os jugabais el tipo? Por la responsabilidad me refiero. Si sale mal, si sale mal, no tenemos que ir a casa. Se producen contagios masivos, etcétera. Pero sabíamos que la pandemia iba a terminar. En aquellos meses sabíamos que eso iba a terminar y teníamos la certeza de que no es lo mismo arrancar una ciudad de cero que arrancarla desde un 30%. Entonces, es verdad que la pandemia en Mérida puso a la ciudad, yo no diría al ralentí, yo diría que estuvimos en primera o en segunda, porque no se paró. Recordar que fuimos la primera ciudad que sacó bonos al consumo, dinamizamos el comercio, protegimos a los comercios,
a todo el sector de hostelería, a quien tenía la arquitectura en aquel momento, precisamente para que la ciudad siguiera viniendo el turismo. El turismo en agosto, en julio llegó, no llegó a épocas prepandemia, pero sí un cierto movimiento que mantuvo la ciudad en primera o en segunda, voy a dejarlo ahí. Pero ahí también pasaron otras cosas. Al final de la legislatura del 19, hay que decirlo que pasamos de un 28% de desempleo a final de la legislatura, si no me equivoco, a un 22%. Bajamos el paro en más de 6 puntos en 4 años. Pero es que al final de la legislatura segunda estuvimos pasando a un 17%. Es decir, seguimos bajando el desempleo. Y eso es un objetivo claro de que la ciudad marcha. Si hay una bajada del 28% al 17%, algo está pasando en la ciudad y no es malo. Y no es malo. Entonces, ahí vinieron también otro tipo de objetivos y de hitos. Estamos hablando de que el segundo hito que pasó en esa legislatura hasta el 2023 se reinauguró después de 22 años cerrado el Cine Teatro María Luisa. Se generaron procesos de compra de sectores de terreno que eran privados, pasaron a ser públicos, las concesionistas. Estamos hablando de que casi aproximadamente solo del ayuntamiento que invirtió 8 millones o algo más de 8 millones en compra de patrimonio. Estamos hablando del Hernán Cortés, estamos hablando de la Torre Albarrana, de la Puerta de la Villa, estamos hablando de Maderas León, de las concesionistas, estamos hablando del entorno Santulalia, estamos hablando que ya se olvida la gente de la antigua farmacia que había entrada de la Vía de la Plata, que se demolió y queda una entrada perfecta. Estamos hablando de casi entre el Gobierno de España y el Gobierno de la ciudad de Mérida 25 millones de euros en puesta en valor y compra de patrimonio, que es muchísimo dinero. Yo siempre lo digo, es seguramente, con total certeza, el tiempo en donde más patrimonio se ha comprado en toda la historia de la ciudad de Mérida y puesta en valor. Llegado a este punto del patrimonio, se ha hablado, el alcalde ha hablado en algunas ocasiones aquí también, de la plaza del convento de San Andrés, en la plaza de Santo Domingo, que se han iniciado hace ya tiempo las conversaciones con los múltiples propietarios herederos de ese inmueble. Ese está en el radar, ya está avanzándose, será un hito en esta legislatura e intentaremos acceder a ello. Tenemos varios proyectos de compra de patrimonio al servicio de la parte pública. Pero se hará, digo, mediante compra o se llegará a la expropiación. Estamos viendo cuál es el modelo. En la Puerta de la Villa. Estamos viendo cuál es el modelo más idóneo. Los propietarios lo saben, que estamos muy interesados, y si obviamente ellos deciden que no quieren venderlo, pues tendremos que ir a un proceso de expropiación. Pero quiero volver al 19, porque en el 19 también pasaron muchas cosas. 19-23. Estamos hablando del María Luisa, estamos hablando de la Félix Valverde Lillo, de plataformas únicas, de entornos que cambiaron en la concepción urbana de todo lo que es los tramos de plataforma única. Se me olvidaba, en la primera legislatura estábamos hablando también de la Plaza de España, con todo lo que son los kioscos y la remodelación de todos los kioscos. Acuérdense ustedes de todos aquellos que parecía que se iba a caer el mundo y que se nos iba a denunciar. Aquello suscitó polémica. Que suscitó una polémica. Bueno, pues todos aquellos que protestaban, hoy yo los veo tomándose su cervecita en la Plaza España perfectamente, sin ningún problema. Pero después también estamos hablando de que a final del 2023 se hicieron casi 395, solo en 2023, 395 contratos públicos, solo en 2023. Clarísimamente en 2023, 2022, 2020 con la pandemia le supimos dar un empujón definitivo a todo lo que era la marcha del Ayuntamiento de Mérida, con planes de estabilización, reconocimiento, planes de empleo. Ya os digo, finales del 23 estamos en un 17%. Bajamos del 28 al 17% de empleo, y eso es porque pasó algo que no necesariamente fue malo, sino todo lo contrario. Podríamos decir que todos estos mandamientos, como dice la religión católica, se reducen a dos o se concretan en dos: la llegada de fondos europeos y los ingresos extraordinarios de las fotovoltaicas. Eso forma parte de ese hito histórico, pero esto no habría sido posible sin un compromiso de esfuerzo mayúsculo
de un equipo valiente de mujeres y hombres que han estado durante este tiempo al servicio del ayuntamiento. Y después esto no hubiera pasado sin un equipo de recursos humanos, de empleados y empleadas municipales que están detrás de todo lo que hace este equipo de gobierno, que gracias a ello todo esto ha sido posible. Equipo de contrataciones, equipo jurídico, equipo de recursos humanos, el parque de obras, la gente del parque de jardines, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un tema también que no quiero dejar pasar, y es que en 2015 recibimos un legado de contratos públicos muy importantes, muy deficitarios. Fomento, con una bajada de más de 5 millones, que hoy lo vemos cuál es el resultado. Nos cuesta llegar mucho a barriadas, vamos a licitarlo de nuevo en el 2026. ¿Se va a incrementar el Se va a incrementar porque presupuesto? Pero se va a incrementar para limpieza. Porque en aquellos años, cuando Pedro Acedo Penco decide recortar 5 millones de euros, el proyecto de limpieza está condenando a que haya partes de la ciudad que no se limpien. Entonces, ese es el resultado de una gestión desastrosa en lo que es... Y hoy tenemos ese contrato, no podemos ampliar más y con lo que tenemos estamos casi desbordados porque la ciudad también, Fran, ha aumentado. Estamos en 61.000, casi 62.000 habitantes en esta ciudad. Que eso también demuestra que la ciudad es un polo de desarrollo económico y de atracción. No solamente la parte de turismo, que también ha sido un boom con la llegada y la apuesta de Mérida Lúdica. Resumir 10 años en 15 minutos es muy complicado. Pero este es el resultado que quiero poner encima de la mesa. Tenemos que acabar, no sin antes precisamente hablar sobre una de las facetas que no sé si para el equipo de gobierno queda pendiente, que es la industrialización de la ciudad. ¿Puede llegar esa industrialización con la fábrica de cátodos en Espacio Mérida? Siempre que hay una industria es un polo de atracción. Nosotros estamos situando Mérida como un lugar que es el segundo de todo el país, ideal para vivir, con un modelo de calidad de vida extraordinario en términos de política cultural, en términos de habitabilidad, en términos de acceso a vivienda. Viene un montón de vivienda en los próximos años. Yo creo que es un polo ideal para decir, señores de la industria, Mérida os espera. Y con la deuda cero que vamos a conseguir en próximos días, yo creo que todavía mucho más. Somos confiables para los proveedores, confiables en el sentido de que pagamos en 4 o 5 días, de aquellos más de 200 días, 2015, que ha sido, yo creo que un hito muy importante y un esfuerzo muy importante de mucha gente para que estemos en esos términos hoy. Y esos términos son objetivos, o sea, yo no me estoy inventando nada. Tenemos plataforma única, deuda cero, el eterno Hernán Cortés, el desdoblamiento de la carretera de Cáceres, el María Luisa. Estamos hablando de la ciudad de la infancia, que ha sido una revolución en términos de infancia y de ocio brutal para esta ciudad. Yo creo que es una ciudad que ha cambiado de aquel UCI del 2015, ya está produciendo, está en la calle, está feliz. Mérida es una ciudad feliz y una ciudad que vive y convive en paz y con una proyección de desarrollo, yo creo que inimaginable. Pues tenemos que finalizar aquí. Ya por último, asimilando un poco la metáfora médica de estar en UCI y salir en planta, ¿la relación del Ayuntamiento con la Junta, que ahora está en UCI, mejorará también o no? Pues todo depende de la Junta de Extremadura. Nosotros desde el primer minuto dijimos, aquí estamos. Pero para la Junta de Extremadura creo que les conviene tener ese enfrentamiento activo, algo que a nosotros nos molesta, pero si no quieren tener cariño por esta ciudad, desde luego no pretendan que el cariño se les devuelva a la Junta de Extremadura. Gracias, Julio César. El cariño es mutuo. Gracias, Julio César Fuster, por estar aquí en La Picota, en esta sección del Ayuntamiento Abierto. No pasa mucho calor, porque estos días están siendo tremendos. Hoy vamos sin chaqueta, de manera pactada. Sí, de manera pactada, efectivamente. Saben que aquí tenemos un ritual siempre, pero que ahora, evidentemente, llegado este momento de calor, se hace imposible, pese a que tengamos hasta aire acondicionado. Gracias por estar aquí. A vosotros, gracias. Y a ustedes agradecerles, como siempre, su atención. Mañana estaremos de nuevo aquí en La Picota, en torno a las 10 menos 25 de la noche, para, de nuevo, pulsar la opinión, pulsar la actualidad e informarles sobre los asuntos de proximidad que más nos interesan. Buenas noches, sean felices.